Buenas noches. Yo soy Kimberly Armengol. Gracias por acompañarme aquí en Debate 22 como todos los miércoles. Hoy tengo el gusto que nos acompaña vía Skype Alejandro Rosas. Él es historiador. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Kimberly. Mucho gusto en saludarte aquí en época de cuarentena. Época de cuarentena. Vamos a empezar con eso. ¿Cómo le estás pasando en la época de cuarentena? ¿Qué haces? ¿Cómo sobrevives? Pues fíjate que tranquilo y con mucho whisky. ¿Qué estás haciendo generalmente? Lo que pasa es que yo, ¿Trabajando? yo llevo trabajando siempre, digo, desde el 2002 en casa. Entonces tengo ya muchas rutinas hechas para estar aquí en lo que es mi casa oficina. Escribo mucho, leo mucho. Así que lo único que le he sumado son muchas horas de Netflix y algunas otras plataformas para pasarla. Salgo un poquito a pasear a mis dos perros que tengo aquí, pero tranquilo, todavía no llega a ese grado en que te quieres sacar los ojos como Edipo. Todavía no. Afortunadamente y todavía. ¿Cómo has visto la reacción al coronavirus en México y el mundo? Fíjate que eso yo creo que es de las cosas que tendremos que analizar históricamente pasado toda esta crisis, porque creo que hay un pánico que no se había vivido en ninguna otra epidemia importante en la historia. Por ejemplo, yo creo que la referencia más clara es la de 1918, la de influenza española. Ahí hubo 50 millones de muertos en el mundo. En México nada más hubo cerca de 50,000, no, perdón, 500,000 muertos, pero yo creo que la diferencia es que hoy estamos sobreinformados. Entonces, junto a las fake news, más la información oficial, más los rumores, creo que la gente no ha tomado muy bien lo que está sucediendo, más todo este tipo de corrientes que podríamos decir los que no creen en nada, Sí, o todas los las que creen teorías en del cosas tan complot, ¿no? absurdas. Exactamente, y que es las transnacionales, los chinos queriendo conquistar el mundo o los alienígenas ancestrales. Pero yo creo que desde luego es grave porque ahora sí no hay manera de decir, pues me largo a otro país. ¿A qué país te largas? O sea, finalmente sí estamos compartiendo un momento que quizá solo se vivió hasta cierto punto en la Segunda Guerra Mundial, donde involucró a demasiados países, o epidemias, pero antes las pandemias, perdón, pues era muy difícil que todo el mundo estuviera conectado por las comunicaciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué crees que sea el mundo después del coronavirus? Porque esto nos está recordando nuestra vulnerabilidad, nuestra mortalidad, que no éramos tan importantes ni tan invencibles. En términos generales, yo creo que vendrá una especie de nuevo pacto similar a lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdate, termina la Segunda Guerra Mundial, se configura el mundo en bloque capitalista, bloque socialista, comunista, como quieras llamarle, y a partir de ahí entonces se empieza a desarrollar una nueva dinámica mundial. Y ahí tiene que ver mucho el famoso Plan Marshall de reconstrucción de Estados Unidos a Europa. Yo creo que algo similar tendrá que suceder en el mundo después de esta gran pandemia, porque verdaderamente las economías están asoladas, porque las importaciones, las exportaciones, las monedas se han disparado, y sobre todo yo creo que el mundo, valga la expresión, que es un término totalmente de los años de la Guerra Fría, el primer mundo tendrá que voltear al tercer mundo, también término de la Guerra Fría, porque es tanta la interdependencia y la globalización que se dio a partir del neoliberalismo en los años 90, que si se quiebra el tercer mundo, vas a quebrar al primer mundo. Antes no sucedía así, pero ahora sí yo creo que podemos entrar en una crisis mundial. ¿Qué opinión te merece la actuación de Estados Unidos y de Donald Trump frente a esta epidemia? Que en un principio no le hacía caso, después hemos visto que utiliza para variar fines electoreros. ¿Qué opinión te merece? A diferencia de otros momentos históricos, sobre todo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, yo creo que Estados Unidos perdió el liderazgo que tenía, más con un presidente que también seguramente ha de creer en el tarot, o ha de creer que es una campaña en su contra, o no asumió la responsabilidad, ni siquiera el liderazgo que le correspondía al principio de la crisis. Nuevamente vámonos a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, en el momento en que empieza la Segunda Guerra Mundial, nada más está viendo a ver en qué momento le conviene entrar. Desde luego Pearl Harbor precipita todo, pero lo interesante ahí fue que tomó el liderazgo desde el principio y ya no lo soltó, e incluso la reconstrucción de Europa se debe a Estados Unidos. Aquí se durmió Estados Unidos en sus laureles gracias a toda esta tontería que trae en la cabeza Donald Trump, que no cree cosas, que si también es un complot. O sea, si es, yo creo que de los presidentes que tendrán que rendirle cuentas, sobre todo a los norteamericanos, que son muy dados a pedir cuentas. Yo no sé si eso le afecta en términos electorales,
porque ahorita se les salió ya totalmente de control la epidemia, al menos en Estados Unidos. ¿Tú qué apuestas para las próximas elecciones? Yo apuesto por su reelección. Yo también, yo desde el principio, porque independientemente de esta crisis de varios meses, es un hecho que ahí estaba ese virus, y no me refiero al de la pandemia, sino ese virus de la mitad o más de la población norteamericana, los famosos rednecks, esta supremacía blanca que existe, que siempre ha existido, ese Estados Unidos racista, ese Estados Unidos antimigratorio, siempre ha existido. Y yo creo que el mundo de lo políticamente correcto había impedido que saliera eso. Trump llegó, dijo lo que quiso, habló en contra de las mujeres, en contra de las minorías, en contra de los migrantes, en contra de todo el mundo, y hubo una población que lo aceptó y que le gustó ese discurso. Yo estoy casi seguro que se va a reelegir porque sigue habiendo esa población un poquito más del 50%, además de que no es una elección como la mexicana de voto directo, voto popular directo, sino va a llegar el momento en que nuevamente tengan que ir a las urnas estos personajes, y yo creo que sí se va a reelegir. ¿Has visto que dentro de los esenciales en Estados Unidos, tiendas esenciales que se deben mantener abiertas son las que vendan armas? Increíble, y además es increíble que hayan incrementado la venta de armas. Yo no sé si los norteamericanos ya están tan, digamos, influidos por su cine y por lo que ven en Hollywood y demás, que crean que al virus se le puede destruir con armas, o si va a haber una mutación zombie o alguna de estas cosas que uno está acostumbrado a ver en Hollywood, pero que desde luego no tiene nada que ver. Yo no sé si el hecho de tener armas para los norteamericanos significa, cuando menos con eso me siento seguro. Lo hemos visto en muchas de esas películas apocalípticas. Al final, la gente está armada, ¿por qué? Porque el vecino puede llegar a buscar refugio, porque el vecino puede llegar a quitarte un auto, gasolina y demás. Quizá vaya por ahí. O estampidas, escasez. Exactamente. Qué vergonzoso. ¿Cómo has visto que nosotros hemos manejado aquí la pandemia del coronavirus? Yo personalmente creo que el presidente está en una realidad alterna, en un universo alterno, en una galaxia muy lejana. Luego, en un segundo nivel, está el subsecretario Gatell, que creo que lo ha hecho bastante bien. Y luego hay una ciudadanía demasiado dividida entre los que defienden que el presidente siga de giras, cuando el presidente tenía que haber asumido, y yo creo que ahí es los momentos históricos que nos enseñan o nos definen. Es decir, el presidente, desde mi perspectiva, tenía que haber asumido desde el principio, sí reconocer, sí viene está la pandemia, es una amenaza para México, voy a acotar mis viajes o no los voy a hacer, porque hay mucha gente que, como el presidente está de gira y hoy está en Tlaxiaco, o estuvo en Badiraguato, ya no importa con quién se reunió, sino ha estado viajando. Cuando su secretario o su subsecretario han decretado ya la alerta general, la urgencia de estar en casa, y entonces son mensajes totalmente contradictorios. Yo creo que en este caso en particular de la pandemia, el presidente López Obrador no ha estado a la altura de las expectativas de lo que se necesitaba para una situación así. Y si a eso le metes que realmente la sociedad sigue muy polarizada y sigue peleándose por si hace algo el presidente o no lo hace, entonces tenemos más bien nuevamente un momento donde la ciudadanía está tomando la responsabilidad en sus manos hasta donde nos corresponde. ¿Qué es lo que nos corresponde? Quedarnos en casa, lavarnos las manos, la sana distancia y demás. Ojalá que todos tuviéramos conciencia de eso. Alejandro, acompáñanos, vamos a hacer un corte. Usted no le cambia, está en Debate 22. Ya volvemos con Alejandro Rosas, historiador. Estamos de vuelta en Debate 22 con Alejandro Rosas. Alejandro, la recesión económica que se viene, que ya está, que es uno de las víctimas más tremendas de la pandemia del coronavirus a nivel mundial y a México. Híjole, mira, yo soy de la idea de que hay que ir día por día. Finalmente hay que salir primero de la cuestión de la salud y que termine de pasar el virus y eso, pero evidentemente sí viene más que una recesión, yo creo que una crisis económica. Fíjate que yo pensé que no me volvería a tocar en la vida. A mí me tocó de niño la del 82 con mis papás, todo el asunto de cómo se despegó, se destapó la inflación en los años, a mediados de los 80 con Miguel de la Madrid, por ejemplo, en el 87 hubo inflación ese año del 167%, imagínate.
Y Qué luego, pues barbaridad. el error de diciembre del 94, que fue la crisis del 95. Yo creo que podemos llegar a ese tipo de niveles por la crisis económica porque no hay crecimiento, es decir, todo este tipo de problemas que se están agravando, no estamos produciendo por lo mismo que se han cerrado distintos fábricas, empresas y demás. La recaudación no es buena en México, es un porcentaje menor el que paga impuestos regularmente. Obviamente, si no hay consumo, no hay el IVA, nadie está pagando IVA. Yo creo que no sé cómo se las va a ingeniar el gobierno para que reactivar la economía, para que venga la inversión extranjera, se quede aquí, que sea directa además, y además producir y crecer. Si no hay crecimiento, los programas sociales se van a venir abajo, porque al final los programas sociales no son productivos. Quizás sirven en términos electorales, quizás sirven en términos de la sociedad a la que menos tiene las ayudas, pero no están produciendo, esos programas no producen nada. Por eso se critica tanto de que parecen más clientelares. Pero el hecho es que si no hay dinero, ¿de dónde sacas dinero para ese tipo de crisis? Y eso es en México. A nivel mundial, yo insisto, yo creo que los países tendrán que hacer un nuevo acuerdo como el que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir las economías. Yo no sé cómo le van a hacer, pero creo que por ahí tendría que venir el asunto. ¿Te parece exagerado los analistas que hablan de que podríamos estar viendo episodios como la Gran Depresión en 1929? Mira, mira, muchas veces los analistas, ellos son los que tienen los datos duros, las cifras, las estadísticas y demás. Yo no sé si la precisión que tienen ellos sea como para ya estar, digamos, en el ácido actualmente. Creo que no se avecinan buenos tiempos, pero yo creo que no exageran tampoco al decir que pudiera sucederse una situación como la del 29, por ejemplo, 1929, o sobre todo, por ejemplo, la más reciente fue la del 2008, que fue global, la hipotecaria en Sí, Estados la Unidos y burbuja. demás, y que afectó. Exacto. Hay quienes dicen que esta parte, lo del 2008, esto va a seguir siendo la consecuencia, y quizá sí esta crisis lo que esté demostrando es que el modelo neoliberal en términos económicos sí esté dando de sí y vaya en este caso. No porque vayamos a transitar a un socialismo utópico o un socialismo social pensado de un modo distinto. Yo creo que eso no, pero sí creo que se tendrán que sentar bases distintas, porque si no, es muy difícil que el mundo pueda encontrar nuevamente el camino en que todo mundo pueda en algún punto crecer de nuevo. Sobre todo esta distribución tan inequitativa de la riqueza, ¿no? A nivel global. Bueno, eso es evidentísimo desde hace décadas. Sí creo que llegamos a un nivel extremo en eso, porque desigualdad siempre la había existido. Pero, por ejemplo, los imperios a principios del siglo XX, también la desigualdad era lacerante. Aquí en México vivimos un porfiriato que era profundamente desigual, pero creo que todos los niveles de desigualdad sí se rebasaron a partir de los años 90 y hasta la fecha, donde los ricos se hicieron mucho, mucho más ricos y los pobres se hicieron mucho, mucho más pobres. Y hay una clase media mundial ahí que más o menos trata de recuperar algunos espacios, pero no puede participar ni para ayudar ni para ascender en un sistema que se convirtió prácticamente en una estructura de castas muy delimitada y donde cada quien le sigue correspondiendo estar en el nivel en el que siempre ha estado. Uno de los éxitos quizá del liberalismo económico es la posibilidad del ascenso social. Si tú sabes que tienes la posibilidad de crecer socialmente, moverte en la pirámide social, eso es un aliciente para una economía sana, para una sociedad sana. Pero si tú estás encasillado, como suele suceder en nuestras economías, eso puede provocar un malestar social profundo que no solamente tenga que ver con México, sino en general con el mundo. Quitando y haciendo a un lado por un momento el tema del coronavirus, ¿cómo encuentras a nuestro México en 2019-2020? Fíjate que yo creo que lo hemos olvidado ahorita, pero vamos a regresar a una realidad que no era nada buena. Es decir, independientemente de la crítica que se le pueda hacer al gobierno o no, lo que sucede es que sigue habiendo un problema de inseguridad, lo hemos visto, las cifras no han descendido, incluso parece ser que se han incrementado, los feminicidios están ahí como una verdadera, epidemia, porque no es, incluso podríamos decir pandemia porque es a nivel mundial, pero aquí en México es lacerante increíblemente. Es decir, hay muchas cosas que estaban pendientes por resolver y que este segundo año el gobierno pues iba a meterles mano.
Esto ha descarrilado totalmente, yo creo que todos los planes que traía el gobierno en términos generales, no obstante que ante la opinión pública siga diciendo que todo está bien, que vamos adelante, que hay reservas, yo creo que esto descarriló a México, aunque el gobierno no lo quiera reconocer, como descarriló a Estados Unidos y a China y a Europa. O sea, es imposible sustraerse de la cuestión económica actual simplemente por decirlo. Y México creo que no tiene los suficientes elementos para decir, nosotros estamos en una realidad maravillosa, simplemente es un problema de salud que se va a solucionar y vamos a seguir adelante. No, yo creo que hay un problema económico en ciernes muy fuerte. Yo no sé si entonces ahora sí las generaciones que nacieron a mediados de los 90 van a saber lo que es una verdadera crisis económica, porque estas generaciones han crecido creyendo que siempre vivíamos en crisis, y no. Los que nacimos en los 60s y 70s nos acordamos correctamente cómo son esas crisis económicas de los 80s y de los 90. Eso por una parte. Y por otra, pues el gran problema de la inseguridad que tampoco permite que el país termine de consolidar la economía, la democracia y otros aspectos de la vida cotidiana. Temas muy importantes en México, justo como lo estás comentando, la descomposición del tejido social que nos ha llevado a estos índices de violencia tremendos, y también esta pobreza, que más de la mitad de la población parece que siempre vive en estado de pobreza. En el mediano plazo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué lecciones tendríamos que tomar de otras naciones para revertir esta realidad tan lacerante que tenemos en México? Mira, yo soy de la idea de que para todo lo que prometió la 4T necesitaría cuando menos unos 2 generaciones, yo creo que unos 50 años. Es decir, no creo que nosotros podamos ver en 6 años los grandes resultados. Si aplican las fórmulas correctas, tarde o temprano cambiará. Es decir, ahorita te dicen, vamos a vamos a combatir la delincuencia por sus causas. Está muy bien, pero esas causas no vamos a ver el reflejo de ellas o la solución de ellas hasta dentro de 30 años. Yo lo que creo es que, y lo que ha faltado, sea en el PRI, sea el PAN, sea ahora Morena, es que no hay inversión en las zonas más pobres o en los lugares donde en vez de regalar dinero, crea infraestructura. Y entonces das empleo, llevas los servicios públicos, mantienes a la población ocupada. Porque es muy fácil nada más extender la mano y recibir dinero. Yo sí creo que estos programas sociales tendrían que estar acompañados de políticas públicas con infraestructura, con inversión, para crear empleos, para crear pues toda una cultura del trabajo y del esfuerzo, y que el trabajo sea el que te remunere. Y eso es lo que tendría que estar vigilando siempre el gobierno. Eso no existe en México porque el PRI desde la segunda mitad del siglo XX nos enseñó que estos proyectos clientelares, que ya los vimos con el PRI, que ya los vimos con el PAN, funcionan hasta cierto punto, pero no solucionan el problema de fondo. Porque al final lo que estás haciendo es tratar de quitar un cáncer con una aspirina, y eso no va a suceder. Alejandro, acompáñanos a hacer nuestra última pausa en Debate 22. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el historiador Alejandro Rosas. Alejandro, analicemos un poco la relación bilateral México-Estados Unidos, que ha sido una de las variables más importantes en la historia de México. Mira, teníamos una relación bilateral muy tradicional en los últimos años, muy estable, desde luego estaba fundamentada en el Tratado de Libre Comercio. Desde luego es una relación que no puedes tú destruir de la noche a la mañana, como lo ha intentado Trump a través de cambiar el TLC por ahora por el TEMEC y todo este tipo de cosas, porque las dos economías se interrelacionaron tanto a partir de 1994 que prácticamente ya van de la mano. Si cae una, va a caer otra. Obviamente los niveles de productividad, de producción y demás son distintos, pero estamos atados. Aquí cuando se habla de hacer un boicot, por ejemplo, contra, no sé, Walmart o alguna de estas empresas por ciertas o determinadas cosas, lo que hace es afectar a la población mexicana, no a los norteamericanos. Entonces, yo creo que vivimos una situación que hay que replantear. Creo que no vamos a poderla variar mucho si Trump continúa en el poder como tanto tú y yo pensamos, y es una apuesta. Yo creo que ganaríamos. Y yo estaríamos hablando de eso en un año. Exactamente, pero yo creo que el replanteamiento de la política exterior tendrá que llegar después de Trump, porque yo no veo la manera de que esto cambie. Va a seguir él insistiendo en que seamos nosotros el muro
en el sur con respecto a Centroamérica. Él va a negociar con el gobierno, no abiertamente, sino presionando para ciertas cosas que le beneficien a ellos. Y México realmente no tiene elementos en este momento o no ha tenido la inteligencia de poderle hacer frente a Trump. Parece que es un régimen, el nuestro, que le prefiere no entrar en conflicto y llevar la fiesta en paz, como se dice, a tomar ciertas medidas que pudieran beneficiar más a la relación bilateral en cuanto a México. Cada gobierno se va adaptando, hemos visto momentos muy interesantes en la política exterior en otros sexenios, sobre todo en los años 60, 70, sobre todo cuando estaba la división entre el bloque comunista y el capitalista, que México pudo mantener una línea manteniendo su relación con los socialistas, pero también con Estados Unidos. Hoy no es el caso. Yo creo que hoy sí el gobierno quizás no sea tan importante la relación bilateral porque está apostando adentro. Y lo había dicho el presidente, la mejor política exterior es la política interior, pero eso es negar en cierto modo pues que hay una realidad ahí hacia afuera. Creo que vamos a ver lo mismo durante los siguientes 4 años, un poquito más de lo que dure el segundo cuatrienio de Donald Trump. Alejandro, me aprovecho que eres historiador. ¿Qué lecciones no hemos aprendido de la historia de los mexicanos? ¿Qué es lo que no entendemos, por lo que no podemos avanzar? Híjole, para mí yo creo, fíjate que nos ha costado demasiado entender perfectamente lo que es la democracia. Yo creo que a toda nuestra clase política le hace falta unas lecciones increíblemente profundas de historia, porque lo que estamos viendo hoy, sí, el nuevo gobierno llegó con un discurso legítimo absolutamente, que es necesarísimo, es decir, teníamos que combatir a la corrupción, claro que sí, a la pobreza, claro que sí, pero el problema es que esta generación que llegó al poder, encabezada por el presidente López Obrador, se formó en la misma manera de hacer política que el PRI, que el PAN y que todos los políticos, es decir, no hay nada nuevo. Cambiarán las formas, cambiará el discurso, pero tú sigues viendo el mayoriteo en la Cámara de Diputados, cómo se comportan los senadores, los gobernadores que tienen la mayoría, como son los de Morena, son igualitos a los del PRI o el PAN. Ahora puedes decir, bueno, pero ahora no roban, no importa, pero las maneras de hacer la política en México siguen siendo igual a antes. Entonces, ¿qué vemos? Un presidente que no escucha a su gabinete, un presidente que no se acerca a sus asesores, porque si se acercara, entonces o corres a los asesores porque son muy brutos, o quiere decir que el presidente no quiere escuchar a nadie de su gabinete. No hay una sola crítica dentro del gabinete, no hay una sola crítica dentro de su partido. Eso es muy priista. Y todos estos personajes, hoy en día de todos los partidos, se formaron en la manera en cómo el PRI construyó la dinámica política y la formación política de estas generaciones. Siguen siendo los mismos en términos de las formas políticas. Y creo que entonces ahí no hay manera de romper la inercia. Seguimos viendo, quizá antes era un contrato leonino directo de Peña Nieto para algún amigo, pues quizá ahora no es para un amigo, pero hay adjudicaciones directas y eso al final lo único que va a producir es corrupción en otros niveles, de otras formas. Lo que estamos viviendo hoy en día yo creo que es los estertores de un viejo sistema en el cual la mayor parte de la clase política aprendió a hacer política y por eso da la impresión de que no está pasando nada, porque el presidente se sigue portando como los presidentes de antes. Yo no dudo de la honorabilidad y de la honradez de López Obrador, y lo digo abiertamente, pero sí veo totalmente el autoritarismo, la soberbia típica de personajes como López Portillo, o como Díaz Ordaz, o como Echeverría. Y esa soberbia nos llevó a la calle de la amargura en los años 70 y 80 porque nadie le ponía un alto al presidente en acciones y en tomas de decisiones que eran, en el mejor de los casos, absurdas. El pulso ciudadano, ¿cómo lo sientes? ¿Sientes que somos una sociedad madura o que seguimos en discusiones estériles? Yo soy muy defensor de la sociedad. Yo creo que, por ejemplo, yo no menosprecio a los 30 millones de votantes que llevaron a López Obrador a la presidencia. Me parece que hicieron muy bien porque se movilizaron, porque ejercieron su voto, porque de eso se trata la democracia. Me causa más tristeza el hecho de que hubo 30 millones de electores que se quedaron sin ganas de ir a votar, desde luego algunos por enfermedades y demás, pero yo creo que había mucha gente que podía ir le valió un comino no haber votado en el 18. Pero yo creo que independientemente de todo,
estamos viviendo la mejor sociedad de la historia de México. ¿En qué sentido? Que muchas veces nuestra sociedad había sido muy sumisa, muy determinada a hacer lo que el presidente o la clase política decía. Hoy responde por todo. Unos y otros responden por todo. Yo creo que hemos rebasado ya la clase política. Claro, esa sociedad necesita tener un referente y líderes políticos para ejercer la posibilidad de cambios en el Congreso, en distintos lugares. Pero yo sí creo que esta sociedad es la mejor que hemos tenido en términos ya de una madurez, nos falta. Pero con respecto a la de 1810 o la de 1910 o la de 1970, creo que es la mejor versión de la sociedad. Y nuevamente, y lo estamos viendo ahora en la crisis, como lo vimos en el terremoto del 85 o en el del 2017, la ciudadanía se moviliza más rápido de lo que el gobierno puede y reacciona mejor que el gobierno. Hoy, insisto, estamos en crisis de salud. El gobierno ha sido muy torpe en ciertos momentos. Hay mensajes encontrados porque la Secretaría de Salud dice una cosa, estamos en una emergencia, el presidente dice otra totalmente, pero en medio está una sociedad que dijo, bueno, mientras ellos se deciden a tomar cartas en el asunto, nosotros como sociedad nos quedamos en casa, alientas las campañas de quedarte en casa, de la sana distancia, de lavarte las manos, y eso es algo de la sociedad. Yo creo que, preguntabas al principio del programa, ¿hacia dónde vamos después de esto? Yo creo que vamos a tener un resurgimiento de una clase, de una ciudadanía que está lista para participar en más ámbitos de la vida cotidiana, política y social. Alejandro Rosas, me encantó conversar contigo. Muchísimas gracias por estos minutos para Canal 22 en estas épocas de cuarentena. Muchísimas gracias. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias y cuídate también. Por supuesto que sí, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en Debate 22. Siga con la programación de nuestro canal.